Gran parte del video me la voy a pasar haciendo las conexiones debido a que en gran parte lo que va a suceder es que van a ser corto debido a que las conexiones al ser tan largas es difícil detectar cuál está mal conectada o directamente no está bien conectada. Entonces tendré que repetirlo varias veces hasta que no haga corto en el Arduino y poder hacer el código. Si te aburre mucho ver que la pantalla está estática, puedes saltarte hasta el punto en el que estoy realizando el código para poder hacer que la fotocélula funcione. El día de hoy vamos a volver a hacer las conexiones de los 8 LEDs para poder utilizar una célula fotosensible. Dependiendo de la parte en la que me quede estático será porque o estaré escogiendo los materiales necesarios para realizar esta conexión o estaré realizando las conexiones para poder hacer el circuito y el código. Recuerdo que no sucede nada si seleccionas LEDs de otros color o lo pones en otro orden debido a que no influyen nada en las conexiones, solamente que los colores serán en distinto patrón.
Importante recordar que las resistencias sean del mismo valor debido a que si no un LED brillará más que otro. Si te confunden mucho los cableados que estoy haciendo, es mejor que mires el diagrama de cableado para que no te pierdas debido a que es complicado seguirlo. También tengo otro canal de videojuegos si no te gusta mucho la electrónica y te gustan más los videojuegos. Es un juego multijugador en el que si deseas jugar con gente o incluso quieres hacer jugar conmigo, puedes iniciar sesión de forma gratuita y podemos jugar. Lo mismo sucede con el color de los cables, al igual que los LEDs. No importan el color, debido a que no dará mayor energía o menor. Eso sí, los colores son un tipo de guía para, en caso de que te confundas con algún cable, sepas cuál es. Debido a que yo lo hice con los colores que quise o que más me convenían. No son los colores, sino la extensión del cable, por lo que se puede ver, hay cables que están mucho más altos que otros debido a que son más largos.
En esta parte del video, como se puede observar, la luz que pone de on del Arduino se apaga debido a que está realizando corto, pero yo no me doy cuenta hasta que toco, hasta que no me doy cuenta de que las luces se han apagado y cuando toco el lugar donde se conecta el ordenador al Arduino, debido a que está muy caliente. Cuando vayas a hacer las conexiones, ten cuidado con los cables debido a que yo casi rompo uno de ellos, haciendo que la parte negra en la que está como la punta para conectarlo casi se me cae. Un truco que les doy cuando vayan a hacer conexiones que necesitan cables muy largos y no tienen los suficientes es utilizar cables cortos y utilizar otro tipo de cables que va de hembra a macho para poder hacerlos más largos. También tengo otro canal de videojuegos si no te gusta mucho la electrónica y te gustan más los videojuegos. Es un juego multijugador en el que si deseas jugar con gente o incluso quieres hacer jugar conmigo, puedes iniciar sesión de forma gratuita y podemos jugar.
Lo mismo sucede con el color de los cables, al igual que los LEDs. No importan el color, debido a que no dará mayor energía o menor. Eso sí, los colores son un tipo de guía para, en caso de que te confundas con algún cable, sepas cuál es. Debido a que yo lo hice con los colores que quise o que más me convenían. No son los colores, sino la extensión del cable. Por lo que se puede ver, hay cables que están mucho más altos que otros debido a que son más largos. En esta parte del video, como se puede observar, la luz que pone de on del Arduino se apaga debido a que está realizando corto, pero yo no me doy cuenta hasta que toco, hasta que no me doy cuenta de que las luces se han apagado y cuando toco el lugar donde se conecta el ordenador al Arduino, debido a que está muy caliente. Este es el bucle for que utilicé en el LED RGB y ahora lo utilizaré en este circuito. Como puedes ver, aparece que los pins están colocados como en 11, 9 y 12. Esto no influye en nada, o sea, el número es la salida por la que se conecta el cable. Pero, por ejemplo, tú puedes colocarlo en 10, puedes colocarlo o en cualquier otro número que esté en tu Arduino. Por ejemplo, el 10, el 9, el 8, el 7, el 6, cualquiera que esté en tu Arduino.
Ahora en este punto lo que haremos es conocer el serial monitor para poder controlar nuestro Arduino desde esta tabla y mandándole órdenes, escribiéndolo con nuestro teclado. En este punto del video me he dedicado a buscar cuál era el código de esta lección. Me decía que era el código de la lección 25, pero al no encontrarlo, en vez de buscarlo por el número, lo busqué por el nombre y se llama el monitor serial. En el manual aparece un código para poder explicártelo, pero al principio yo copiaba el código que aparecía en el manual y lo copiaba. Sí, pero hay una forma más fácil y es descargar el código que viene con el manual. Yo esto no lo sabía, entonces lo que yo hacía era copiar el código, pero al descubrir que podía descargarlo directamente, a la hora de hacer el cableado y las lecciones fueron mucho más fáciles. Las letras en rojo que aparecen en el manual son el código que se realizará para poder hacer que el Arduino envíe órdenes al circuito que hemos realizado. Mientras que las letras negras nos explican para qué funciona y qué función cumple cada parte del código en nuestro circuito.
Ahora me estaba dedicando a darle órdenes a mi Arduino de forma manual desde el teclado, encendiendo los LEDs de cualquier puesto. Por ejemplo, encender el LED del puesto 5 y si quería apagar todos los LEDs que había encendido, solamente tenía que escribir X. Ahora llegaba el momento de utilizar la fotocélula. ¿Qué es una fotocélula? Una fotocélula es una resistencia que se hará más o menos potente dependiendo de la luz que reciba. Por ejemplo, entre más luz reciba, más electricidad dejará pasar. Pero si, por ejemplo, estás en una habitación oscura, ningún LED se encenderá. Como se muestra en pantalla, esta es una fotocélula. Tiene forma, por lo que parece ser de resistencia, y en la parte de arriba tiene una placa que va en zigzag. Y esta es como un alambre que capta esa luz y hace que pase o no pase la electricidad. En este caso, volveremos a utilizar el cableado de la lección anterior para poder realizar este circuito debido a que la fotocélula hará que entre más luz reciba, más LEDs se enciendan. Por ejemplo, si recibe poca luz, se encenderán uno o dos, pero si recibe mucha luz, como por ejemplo poniéndole la luz de un celular encima, hará que brillen más LEDs al punto de que... al punto de que cuando se llegan a los 8 LEDs no se puedan encender más.
Te digo con antelación que vas a necesitar el circuito anterior debido a que yo cometí el error de desconectar todo el circuito que me había costado tanto, eh, y cuando me di cuenta de que tenía que volverlo a hacer para poder utilizar la fotocélula, fue un poco más complicado debido a que las conexiones daban más fallos, por lo que te recomiendo que no lo desconectes y cuando vayas a realizar la siguiente lección siempre deja las conexiones iguales sin tocar para que la siguiente lección no tengas que volverlo a conectar en caso de que ese mismo circuito lo tengas que usar. Se puede ver es el mismo circuito que la lección anterior, solamente que en la parte izquierda aparece una resistencia de 1 kilo ohmio y luego aparece la fotocélula conectada. ¿Cómo se puede saber de qué valor es? En medio de las resistencias aparecerán unas líneas de colores, dependiendo su color, su patrón, su forma, es decir, su ancho y su posición, se podrá definir cuál es su valor. Por ejemplo, la que está conectada con la fotocélula es de 1 kilo ohmio, mientras que las de las bombillas son de 220 ohmios. Como se puede observar en el video del cableado, se ve que las bombillas no encienden debido a que cuando conectaba el cable de energía, es decir, el de 5 voltios, daba corto debido a que posiblemente había algún cable mal conectado o conectado donde no debía. Entonces tenía que repetir el circuito una y otra vez, desconectando y conectando todo. Pero por más frustrante que sea, debes intentarlo hasta que lo logres, porque posiblemente solamente por un mínimo error dejes de intentarlo. Cuando vayáis a sacar el componente negro que aparece en mi tabla, intentar siempre hacer lo que salga, o sea, es decir, que se levanten todas las patas a la vez, porque si sale primero las de la derecha, las de la izquierda se van a doblar, haciendo que el aparato se inutilice o posiblemente se vuelva un poco más frágil.
Como se puede observar en la tabla en la que realizamos las conexiones, hay un hueco en medio en el que también hay que realizar la conexión del dispositivo. Entonces, yo les recomiendo que pasen un palito delgado por abajo y lo saquen de forma uniforme por todos los lados, debido a que si se dobla en alguna parte podría dejar inútil el dispositivo y no es fácil de encontrar esas piezas y tampoco es que sean baratas. En este punto del video me había sucedido lo que les estaba advirtiendo. Una de las patas del dispositivo se había doblado y creí que se volvería inútil. Pero las patas, a pesar de ser frágiles, se podían doblar como si fuese un LED, pero no se los recomiendo. Si en algún momento las conexiones les causan dificultad, deben intentar conectarlo en los diferentes números que hay en la tabla, al igual que se hace en el manual, porque en esos casos no es el número que influye, sino a la hora de ver los números sabemos qué cables están conectados bien o no. Cuando estés realizando las conexiones de las resistencias, no hace falta tener una resistencia 1 kilo ohmio. Esto hace para que los LEDs brillen con cierta intensidad. Si tú lo haces con por ejemplo, una resistencia de 220 ohmios, los LEDs brillarán con mucho más intensidad.
o si también los LED dan falla, intenten conectarlos en el mismo orden del manual y en el mismo número, dejando el mismo espacio que aparece en la tabla. Como se puede observar en pantalla, es la misma conexión de la lección anterior, solamente que en el hueco que queda en la izquierda de la tabla está la fotorresistencia, una resistencia de 1 kilo ohmio y dos cables que se conectan con la fotorresistencia, que son los que transmiten energía. La resistencia es para que ningún bombillo se funda en caso de que la fotorresistencia reciba mucha luz y deje pasar mucha energía. Un consejo a la hora de hacer las conexiones de las resistencias es primero doblar los palos por sí, los palos por los que se conectan, doblarlos antes de conectarlo para hacer que la conexión sea más fácil y rápida. A la hora de realizar muchas conexiones, os recomiendo que primero hagáis las conexiones que estén, por así decirlo, por fuera, y luego las conexiones que están, de otra forma decirlo, por dentro, realizarlas por último, debido a que si no será más difícil saber qué cables faltan.
es el momento de instalar el programa que se llama Photocell, es decir, fotocélula, para poder hacer que nuestros LEDs se enciendan a la hora de recibir mucha luz o poca luz. Es un efecto interesante debido a que cuando no hay luz y se da un poco, por ejemplo, con una linterna, se le acerca a la fotocélula, se verá como los LEDs se encienden uno por uno, pareciendo que se está midiendo la luz. Como se puede ver, la fotocélula se conecta en medio de la tabla como las resistencias o el aparato que estamos utilizando. Entonces, parece ser que también conecta en forma de puente las dos partes de la tabla. Cuando vayáis a realizar las conexiones más largas, siempre escoger los cables más largos. Y cuando solamente queden cables cortos, intentar hacer que cada uno de ellos intente quedar de la forma más menos estirada y tensada posible, debido a que si no, el cable posiblemente se rompa. Entonces, si el cable no alcanza o queda demasiado tensado, os recomiendo utilizar cables de femenino o masculino. Antes de descargar el programa de la fotocélula, os recomiendo que volváis a probar el código de los LEDs haciendo el patrón para probar si los LEDs están bien conectados. Después de probarlo, ahora sí podéis conectar la fotocélula y poner en proceso el código para observar el interesante efecto. Eh, si estáis en un lugar bien iluminado, todos los focos se encenderán. Si no, tendrás que acercar una linterna para que funcione.
Os recomiendo que a la hora de realizar las conexiones siempre dejar un cable largo para la fotocélula y siempre tener a la mano todos los materiales necesarios como el de un kilo ohmio para no tener que buscarlo y perder tiempo. Mientras estéis realizando la conexión de la fotocélula, os recomiendo que dejéis procesando el programa del patrón de los LEDs para que en caso de que mientras conectéis la fotocélula hagáis corto, los LEDs dejarán de encender, entonces te dará una señal de que está viendo corto para ver cuál es el problema. Al ser poca conexión, será fácil detectarlo. Por ejemplo, son solamente dos cables, una resistencia y la fotocélula. No es muy difícil realizar esta conexión, aunque sí es posible que se realice algún corto. Como se puede observar en pantalla, todos los LEDs están encendidos y es porque la luz de mi zona para hacer esto es muy luminosa, por lo que todos los LEDs se encienden debido a que la resistencia al recibir tanta luz no opone tanta, no hace, o sea, deja pasar toda la energía. Entonces, si tenéis este mismo problema, lo que os recomiendo es que apaguéis todas las luces y toméis una linterna aparte para poder hacer el efecto para que entre más alejada la luz, entre menos luz, menos LEDs se encienden. Y es un efecto muy interesante. En esta parte del video se puede ver cómo los LEDs no se apagan a la hora de apagar la luz debido a que la luz de la pantalla lo que está haciendo es mantener estos LEDs encendidos. Entonces es ponerse en una habitación muy oscura, tener los LEDs apagados y cuando ya estéis lo suficientemente oscuros para que no pase luz y los LEDs no estén encendidos, acercar la linterna y veréis cómo los LEDs se encienden poco a poco mientras vais acercando la linterna a la fotoresistencia.
Como se puede ver, solamente hay un LED encendido y es porque la luz se ha reducido haciendo que solamente uno de esos LEDs se encienda. En este caso, si se enciende solo un LED es que hay poca luz, entonces podéis aprovecharlo para acercar cualquier luz más potente y veréis que todos los LEDs se encenderán o solamente algunos. También es una buena forma de saber dónde más luz o menos luz, aunque sea innecesario, es divertido. Un consejo que os doy siempre que vayáis a realizar una lección es primero informaros y luego ahí sí realizar código y realizar el código y también realizar la programación, el código básicamente, y el cableado debido a que yo no sabía de qué servía la fotorresistencia. Entonces tuve que empezar a leer para qué servía para poder saber cómo se utiliza. Entonces, para que no tengáis que hacer eso y perder tiempo, primero lo leéis y luego ahí sí realizáis lo que tengáis que hacer.